Nació donde la tierra aún temblaba por la ira de un dios enterrado. A la sombra del Vesubio, en Giuliano, un pueblo inundado de superstición y ceniza. La gente decía que la montaña tenía alma, que podía oír las mentiras de los hombres y castigarlos a tiempo. Claudio Sicilia creció escuchando esos susurros sobre el destino, sobre el fuego, sobre cómo al mismísimo diablo le gustaba pasear por los estrechos callejones al anochecer, escondiéndose tras el humo de los cigarrillos baratos. No nació malvado. Nadie lo es jamás. Pero Giuliano no era el tipo de lugar que perdonaba la bondad por mucho tiempo. Desde sus primeros días, aprendió que sobrevivir era un arte. Su madre rezaba a los santos, su padre hablaba con contrabandistas. El mar estaba a solo unos kilómetros, pero bien podría haber sido otro mundo. Un mundo donde los ricos bebían agua limpia y usaban zapatos que no se deshacían. En Giuliano, todos trabajaban para alguien, y ese alguien siempre tenía las manos manchadas de sangre. Ser pobre allí no era una vergüenza, era una sentencia de muerte aplazada. La única pregunta era quién apretaría el gatillo primero: el hambre, el orgullo o un rival. El linaje de Claudio ya estaba marcado. Era pariente de los Maisto, una familia que llevaba su poder como una corona y una maldición. Su primo Corrado Viacolare era el brazo derecho de Raffaele Cutolo, el profeta loco de la Camorra, que predicaba el crimen como si fuera una religión y castigaba la traición como si fuera una blasfemia. Claudio estaba orgulloso de su sangre, pero le aterrorizaba su precio. Era de esos chicos que hablaban poco, que sonreían cuando era necesario, que aprendieron desde pequeños que el silencio podía ser más afilado que cualquier cuchillo. A los 16 años, ya había visto morir a hombres por insultos susurrados en bares. Había visto a su tío degollar con la serena precisión de quien pela fruta. Nunca olvidó la facilidad con la que la vida se vaciaba de un cuerpo, la rapidez con la que los ojos se vaciaban. Pero lo que más le impactó no fue la matanza, sino el silencio posterior, la forma en que todos volvían a comer, como si la muerte fuera solo una parte más de la comida. Quería salir, pero no había salida. A finales de los 60, Nápoles era un sueño febril de dinero y asesinatos. El contrabando no era un delito, era una economía. Cigarrillos, armas, mujeres, todo tenía un precio, y todos estaban en venta. Claudio intentó andar con pies de plomo durante un tiempo. Se casó joven, con una mujer con ojos como mañanas de domingo, y tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, manitas que se extendían hacia un padre que nunca podía quedarse en casa lo suficiente para abrazarlos. Por un tiempo pensó que el amor podría salvarlo. Pero el amor no paga el pizzo. La disputa comenzó como todas las disputas sureñas, por algo demasiado pequeño para recordar y demasiado importante para perdonar. El clan Mayardo, orgulloso y cruel, había humillado a uno de los suyos. Las palabras se convirtieron en amenazas, las amenazas en disparos, y al poco tiempo se encontró sosteniendo un arma humeante, mirando a un hombre desangrándose sobre los adoquines. Dijeron que no había tenido la intención de matar al contrabandista, que el disparo era para asustar, pero en ese mundo la intención era un cuento de hadas. A los muertos no les importan las explicaciones. Cuando se difundió la noticia, Claudio supo que el tiempo había empezado a correr. Para Giuliano, la venganza no era cuestión de sí, sino de cuándo. La sentía en los huesos, como el rugido sordo del Vesubio antes de la erupción. Durante semanas apenas durmió. Cada golpe a la puerta podría haber sido el último sonido que escuchara. Dejó de caminar por las mismas calles. Dejó de ir a la escuela de sus hijos. Dejó de confiar incluso en el aire que respiraba.
Cuando uno de sus primos le advirtió que los Mallardo estaban de caza, no esperó pruebas. Empacó lo poco que tenía. Algo de ropa, una foto de su esposa, un crucifijo, y tomó el primer tren hacia el norte. Roma, la ciudad de santos y pecadores, de mármol y barro. Un lugar tan grande que podría esconder un fantasma. Llegó a finales de los 70, cuando la ciudad misma se sentía dividida en dos: la Roma de las postales y la Roma del inframundo. Bajo el Coliseo y el Vaticano vivía otro imperio, uno gobernado no por emperadores, sino por hombres con pistolas y cadenas de oro. Encontró una habitación encima de un bar en el barrio de Garbatella, un laberinto de calles estrechas y desgastadas, de clase trabajadora, donde la ropa colgaba como banderas de rendición entre las ventanas. El bar de abajo era de esos lugares donde el espresso era amargo, las risas demasiado fuertes, y todos fingían no ver quién entraba o salía. Ese bar no era un lugar cualquiera. Era el corazón de la banda de la Magliana. La banda que pronto se apoderaría de Roma como nadie antes ni después. Al principio, Claudio era reservado. Era el napolitano, un desconocido con viejas cicatrices y una sonrisa cautelosa. Pero su reputación se extendió más rápido que él. Lo llamaban el Vesuviano, por su temperamento, por su origen, porque decían que su calma podía convertirse en fuego en un instante. Allí conoció a Marcello Colafigli, un romano alto con la arrogancia despreocupada de quien ya ha matado y ha dejado de contar. Marcello no confiaba fácilmente, pero reconoció algo familiar en Claudio, esa locura silenciosa de los que ya han visto demasiado. Su amistad empezó con una copa y terminó en sangre. En el medio todo llegó: lealtad, negocios, risas y muerte. Colafigli se convirtió en el padrino del hijo de Claudio, y durante un tiempo los dos hombres fueron inseparables. Compartían no solo ganancias, sino también la fe, la creencia de que podían ser más astutos que el mundo, de que la ley era solo otro tipo de enemigo, y de que la fortuna favorecía a quienes no pestañeaban. Roma sedujo a Claudio como una sirena. Allí, su pasado era solo un rumor. Allí, podría renacer. La banda de la Magliana crecía, atrayendo a delincuentes de todos los barrios: ladrones de coches, estafadores, narcotraficantes, jugadores, todos unidos por la ambición y el miedo. A diferencia de la mafia siciliana, no estaban sujetos a rituales ni códigos. Estaban sujetos al lucro, y Claudio entendía el lucro mejor que la mayoría. Aportó algo de lo que carecían los romanos: conexiones. Sus lazos de sangre con la Camorra lo hacían valioso, un puente entre el caos de Roma y el orden de Nápoles. Gracias a él, se abrieron nuevas vías de suministro de drogas, y pronto la banda se vio inundada de dinero. El dinero lo cambió todo, y a todos. De repente, los chicos de Magliana vestían trajes de diseñador, conducían Ferraris y sobornaban a policías como si fueran políticos. Roma nunca había visto algo igual, pero bajo el brillo había podredumbre. Claudio la percibía, incluso cuando sonreía. Los hombres con los que cenaba eran lobos, encantadores, leales solo hasta el siguiente día de pago. Cada trato era una prueba de fe. Cada silencio escondía una traición. Aún así, se quedó. Porque ¿qué más había? Estaba demasiado hundido para salir y demasiado orgulloso para arrastrarse. Su rol se amplió. Manejaba el suministro de drogas, el fondo común, las venas invisibles por las que fluía el sustento de la pandilla. Cada mes ingresaba dinero procedente de la extorsión, el juego y el tráfico. Cada mes lo dividía. Pagaba a las familias de los presos, sobornaba a los funcionarios, mantenía la maquinaria en marcha. Por un tiempo, se sintió casi un hombre de negocios. Casi.
Pero los negocios en Roma eran la guerra con otro nombre. Los enemigos se multiplicaban más rápido que las ganancias. Cuando uno de los lugartenientes de la banda fue encontrado quemado en un campo, Claudio supo que era un mensaje. Alguien quería recordarles que la única salida era la muerte. Había escapado del fuego una vez, pero incluso él sabía que los volcanes no olvidan a los suyos. A altas horas de la noche, se paraba en su balcón, encima del bar, contemplando las luces de la ciudad que se perdían en el cielo, y se preguntaba si esto era libertad o solo una jaula más grande. Pensaba en sus hijos, en el niño que quizá nunca conocería el verdadero rostro de su padre, en la niña que crecería fingiendo no oír lo que la gente decía de su nombre. A veces se decía a sí mismo que lo dejaría, que se llevaría a su familia, que desaparecería a España o Sudamérica. Pero cada amanecer traía consigo un nuevo trato, una nueva deuda, una nueva promesa que no podía romper. Se había convertido en lo que alguna vez temió, un hombre del que otros susurraban en la oscuridad. Y sin embargo, una parte de él aún soñaba, no con paz, sino con control. Las calles le habían enseñado que el poder no se trataba de violencia, se trataba de quién podía decidir cuándo ocurría. Y en ese sentido, Claudio Sicilia estaba aprendiendo rápido. A finales de los 70, la banda de la Magliana había convertido Roma en un imperio silencioso. La policía los llamaba pandilla, la ciudad, un rumor. La verdad era que eran ambas cosas, y peores. Su dinero lo alcanzaba todo, desde las carreras de caballos hasta los ministerios, desde los callejones hasta las catedrales. Y en el centro de todo, entre el humo y los santos, estaba Claudio, el chico del volcán, fingiendo que el fuego que lo ardía por fin se había extinguido. Él aún no lo sabía, pero cada brasa que creía haber dejado en Nápoles seguía ardiendo, esperando el viento. Roma siempre había pertenecido a los fantasmas. Susurraban desde las ruinas, desde las grietas de mármol donde antaño se alzaban emperadores y morían gladiadores para diversión de dioses y hombres. Pero en la década de 1970, los fantasmas vestían chaquetas de cuero, portaban beretas y conducían motocicletas a una velocidad inimaginable. El imperio había regresado no en oro, sino en codicia. Para hombres como Claudio Sicilia, Roma no era una ciudad. Era una tentación, una prueba disfrazada de salvación. Las calles prometían anonimato, poder y la ilusión de control. Había escapado del humo de Nápoles solo para encontrar un fuego que ardía más frío, más limpio, más calculado. Roma no gritaba, susurraba, y los hombres que escuchaban con demasiada atención nunca volvieron a dormir. Para entonces, la banda de la Magliana era más que una simple pandilla. Era un ecosistema, un organismo vivo que se alimentaba del miedo y prosperaba gracias a la ambición. Sus venas corrían por cada bar, cada club, cada juzgado. No eran las balas lo que los hacía peligrosos, era su alcance. Tenían amigos en la policía, amantes en los bancos, primos en los tribunales. Eran invisibles hasta que quisieron ser vistos, y cuando los vieron, ya era demasiado tarde. Claudio había encontrado su lugar entre ellos. No en la cima, todavía no, pero lo suficientemente cerca como para sentir el calor de la corona. Poseía el instinto napolitano de supervivencia y la paciencia romana para la política. Los demás confiaban en él porque no presumía. En un mundo de hombres ruidosos, su silencio se percibía como autoridad. Cuando hablaba, la gente se inclinaba hacia él. Cuando sonreía, se preguntaban qué significaba. Se había hecho amigo de Maurizio Abatino. Crispín, el estratega discreto capaz de convertir el caos en ganancias.
Abatino creía que el crimen, como la fe, requería disciplina. «No solo robamos», solía decir, «gestionamos el riesgo». Claudio lo admiraba por eso. Abatino no mataba por placer, era un profesional. Cada asesinato era una línea en un libro de cuentas, cada traición, el precio de hacer negocios. Juntos comenzaron a expandir el imperio de la banda más allá de las murallas de Roma. El dinero fluía como un río. Cargamentos de droga desde Nápoles, armas desde Milán, dinero en efectivo desde Suiza. Todo pasaba por las manos de la Magliana. Lo blanqueaban en clubes nocturnos, hipódromos e incluso contratos gubernamentales. La élite de la ciudad bebía vino mientras sus guardaespaldas compraban cocaína a los mismos hombres que juraban arrestar. Claudio sabía que era una locura, pero también una genialidad. Roma siempre había estado gobernada por la hipocresía. La banda simplemente la monetizaba. Ahora lo tenía todo. Un apartamento nuevo en Vía Chiabrera, trajes caros, el respeto de hombres que antes no lo miraban a los ojos. Pero el éxito en Roma traía una maldición: la visibilidad. Cuanto más alto ascendías, más te convertías en un objetivo. Los enemigos de la banda se multiplicaban, clanes rivales, aliados envidiosos, viejas deudas que regresaban con nuevos disfraces. Y en una ciudad llena de lobos, cada amistad era una correa. Marcello Colafigli, otrora compañero de armas de Claudio, estaba cambiando. La fama lo había encontrado, y con ella, la arrogancia. Gastaba el dinero como si fuera oxígeno, buscaba peleas como si fueran aficiones. Donde Claudio veía planes, Colafigli veía actuaciones. Seguían riendo juntos, pero la risa ya no llegaba a sus ojos. En algún punto entre la lealtad y el orgullo, comenzaron a aparecer las primeras grietas. La banda no tenía jerarquía, ni jefe, ni capo di tutti capi. Era una democracia de desconfianza, un parlamento de depredadores. Todos los miembros querían liderar, pero el liderazgo conllevaba una sentencia de muerte. Así que fingían igualdad, se repartían las ganancias equitativamente y murmuraban a espaldas de los demás. Claudio lo observaba todo con creciente inquietud. Sabía lo que les pasaba a las bandas sin reglas. Se devoraban a sí mismas. La primera traición llegó silenciosamente, como siempre ocurre. Massimo Barbieri, un teniente irascible con sueños más grandes que su razón, fue encontrado quemado en un campo cerca de Mezzocamino. Dijeron que era venganza, que Barbieri había traicionado a alguien demasiado poderoso, tal vez incluso al propio Claudio. La verdad era más simple. Barbieri había olvidado la regla de oro. Nunca te creas indispensable. El fuego que lo consumió encendió la mecha de todo lo que vino después. Cuando la policía encontró el nombre de Claudio vinculado al asesinato de Barbieri, se rió. Un malentendido, una coincidencia. Pero en el fondo, sentía que la soga se apretaba. Había sobrevivido a una vendetta. Conocía el olor de otra. Los periódicos la llamaban la nueva mafia de Roma. Pero para Claudio, era la misma historia de siempre. Lealtad pagada con sangre, amistad medida con balas. Luego vino el caso del ministerio, un escándalo que solo podía darse en Italia. La policía allanó un sótano del Ministerio de Salud y encontró suficientes armas para armar una pequeña guerra. Rifles, explosivos, cajas de municiones marcadas con etiquetas francesas. Enterradas entre ellas, había balas del mismo lote utilizado en el asesinato de Carmine Pecorelli, el periodista que se había atrevido a escribir sobre políticos y mafiosos al mismo tiempo. Las huellas de la banda estaban por todas partes, pero nadie pudo probar quién las colocó allí. El gobierno lo calificó de atropello. El AMPA lo declaró el martes.
Claudio observaba el caos desenvolverse como quien ve cómo se agrieta su propio reflejo. Cada titular lo hacía más famoso y prescindible. Intentó ser cauteloso, mantener sus operaciones en secreto, pero no puede esconderse de una máquina que imprime dinero más rápido que la conciencia. La banda se estaba quedando pequeña. El poder ya no era compartido. Se robaba a plazos. Algunas noches, Claudio se reunía con Colafigli y Abatino en el bar bajo su apartamento. El aire estaba cargado de humo. Las mesas estaban llenas de vasos medio vacíos. Hablaban de política, de Cutolo, de Nápoles y sus nuevas guerras. A veces se reían de cómo Roma fingía ser civilizada, de cómo incluso los senadores pagaban sus deudas en sobres, pero bajo las risas yacía un silencio demasiado pesado para ignorarlo. Un silencio hecho de cosas no dichas, de tratos que no se podían discutir, de miedos que no se podían nombrar. Empezó a sentirse vigilado. Coches aparcados demasiado tiempo al otro lado de la calle. Rostros que apartaban la mirada demasiado rápido. Susurros en el mercado que cesaban a su paso. La paranoia no era infundada. La policía se acercaba y, peor aún, sus enemigos afilaban sus cuchillos. Cuando le llegó la noticia de que alguien de la pandilla se había vuelto informante, Claudio no durmió en 3 noches. En su mundo la traición no era un delito, era una epidemia. Pero el destino, como siempre, amaba la ironía. No fue Claudio quien traicionó primero. Era la ciudad misma. En 1980, Franco Giuseppucci es negro. El mito fundador de la banda, su alma, fue asesinado a tiros a la salida de un bar. Su muerte golpeó a la banda como un martillo. Sin Giuseppucci, la banda perdió su figura paterna, su ilusión de unidad. Cada hombre empezó a pensar por sí mismo, y pensar en su mundo era peligroso. Claudio estuvo presente en el funeral, observando la procesión de coches negros que se movía como un río de dolor por la ciudad. Sabía lo que significaba. Los lobos habían probado la sangre, y no la de sus enemigos. Desde ese día, cada apretón de manos venía acompañado de una pregunta. ¿Cuánto falta para mi turno? Redobló su cautela, cerró tratos solo a través de intermediarios, evitó los bares que antes dominaba. Seguía dirigiendo operaciones, gestionando fondos, pero la calidez se había esfumado. Incluso su hogar parecía una trampa. Su esposa decía que estaba cambiando, más silencioso, más frío. «Siempre me escuchas», le dijo una vez, pero nunca a mí. No tenía respuesta, porque ella tenía razón. Estaba escuchando. El tic-tac del reloj tras cada sonrisa, cada sombra. En 1982 estalló la tormenta. La policía allanó su apartamento y encontró lo que llamaron un arsenal. Armas, explosivos, libros de contabilidad, nombres. Claudio fue arrestado junto con otras 4 personas, incluido un guardia del ministerio. Los periódicos publicaron su nombre en portada. Vesubio, arrestado en la mayor redada contra la mafia en Roma. En prisión, se encontró de nuevo con el silencio. De ese que no protege, de ese que asfixia. Sus cartas quedaron sin respuesta. Sus aliados se convirtieron en fantasmas. Solo Abatino envió un mensaje a través de intermediarios. «Ánimo, lo solucionaremos». Pero Claudio sabía que no era así. No hay amigos en el purgatorio. Empezó a oír rumores que usaban su nombre, que se hacían tratos sin él, que su parte de las ganancias se esfumaba en los mismos bolsillos que antes le estrechaban la mano. Había sido poderoso en su momento, pero el poder en prisión es solo un recuerdo por el que la gente deja de devolver las llamadas. Por la noche, permanecía despierto en su celda, repasando su vida como una película que ya no podía detener. Pensaba en Giuliano, en las oraciones de su madre,
en la promesa que una vez se hizo de nunca acabar como los hombres a los que temía de niño. Se dio cuenta de que se había convertido en todos ellos, y peores. Cuando finalmente salió, nada era igual. La pandilla se había dividido. La ciudad había cambiado. El dinero seguía fluyendo, pero no a través de él. Su nombre ya no abría puertas, las cerraba. Era una reliquia de una guerra que aún no había terminado. Roma ya no parecía una ciudad de oportunidades. Parecía un mausoleo. Cada rincón resonaba con recuerdos, cada rostro con sospecha. Y en algún lugar en lo más profundo, Claudio sentía algo nuevo. Una especie de rabia silenciosa y purulenta. No contra sus enemigos, sino contra sí mismo. Había jugado el juego demasiado tiempo, y ahora el juego lo estaba jugando a él. Pero el incendio del Vesubio no había terminado. Aún no. Aún creía que podía recuperar el control. Aún creía que la lealtad se podía comprar, que el silencio se podía mantener. Pero Roma ya no creía más. Los lobos estaban cada vez más hambrientos, y pronto uno de ellos vendría por él. Roma, 1983. El aire mismo se sentía criminal, demasiado cálido para el invierno, demasiado silencioso para la paz. La ciudad brillaba de noche, pero bajo ese oro corrían vetas de miedo. Cada cigarrillo encendido en la oscuridad podía ser una señal. Cada motor de coche que arrancaba podía significar el final de la historia de un hombre. Era una época en la que la lealtad valía menos que un casquillo de bala, y la traición era la única moneda que nunca se devaluaba. Claudio Sicilia caminaba por aquellas noches como un hombre maldito a vivir después de su propio funeral. Había escapado de la cárcel, pero no del juicio de las calles. La banda de la Magliana estaba cambiando. Más rápida, más hambrienta, más cruel. El imperio que había ayudado a construir ahora se alimentaba de sí mismo. Y nadie podía adivinar quién sería el siguiente en el menú. Los rostros habían cambiado. Las reglas se habían desvanecido. Incluso el silencio se sentía hostil, como una trampa a punto de cerrarse. Una vez fueron hermanos. Ahora conspiraban en la muerte del otro. Maurizio Abatino, aún tranquilo pero ahora más frío, dirigía las operaciones como un cirujano. Eficiente, distante. Marcello Colafigli se había vuelto imprudente, obsesionado con el estatus y la venganza. Cada éxito solo profundizaba las grietas entre ellos. Bebían juntos, brindaban por viejas victorias, pero cada copa de vino se sentía como una última cena. La Magliana ya no era una familia, era una máquina que funcionaba con paranoia. Claudio había intentado mantenerse al margen del caos, centrarse en lo que entendía, el flujo de dinero. Pero el dinero, como la sangre, siempre encuentra el camino de menor resistencia, y cuando el río se desborda, todos se ahogan. La policía reforzaba su red, los informantes se multiplicaban, los clanes rivales rondaban. Roma se había convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento dejaba una mancha. Luego vino el tiroteo. Se suponía que era rutina, una reunión para resolver una disputa sobre un territorio de drogas cerca de Ostiense. Claudio llegó tarde, cauteloso, como siempre. Nunca confió en la paz en su mundo. La paz era una mentira antes de una emboscada. En cuanto bajó del coche, lo sintió. Ese olor metálico a peligro, como la lluvia antes de una tormenta. Los hombres a su alrededor estaban tensos, con las manos crispadas cerca de las chaquetas. Alguien sonrió de forma inapropiada. Y entonces, un trueno. El primer disparo destrozó la noche, seguido del rápido estacato de disparos de armas automáticas. Gritos, humo, cristales rotos. Claudio se agachó para cubrirse, y el hormigón explotó junto a su cabeza. Al terminar, 2 hombres estaban muertos. Uno, un jefe rival,
El otro, un inocente que había tardado demasiado en huir. Claudio salió a rastras de detrás de un coche en llamas, con el brazo izquierdo sangrando y el mundo zumbando en sus oídos. Él sabía lo que esto significaba. Ya no había coincidencias. Alguien le había tendido una trampa. Los periódicos lo llamaron otro capítulo de la guerra de la Magliana. Pero para Claudio fue el principio del fin. Empezó a ver fantasmas en cada reflejo. Hombres que había matado, hombres que lo querían muerto, hombres que ya no existían salvo en rumores. Intentó encontrar respuestas, rastrear quién había filtrado su nombre, pero todos estaban demasiado asustados para hablar. El miedo se dio cuenta. Era la única lealtad que le quedaba a Roma. Aún así, se negó a huir. Huir significaría culpa, y la culpa era la muerte. En cambio, se endureció. Empezó a moverse de otra manera, a hablar menos, a dormir con una pistola junto a la cama y una maleta llena junto a la puerta. Su esposa le rogó que parara. «Ya has perdido demasiado», le dijo. «No pierdas tu alma». Pero él solo sonrió, esa clase de sonrisa que oculta la rendición de un hombre. «Ya lo hice», susurró. Los meses siguientes fueron un caos disfrazado de traje. La banda era ahora una hidra. Cada cabeza se mordía a la otra, cada una intentando reclamar la corona. Abatino intentó mantener la calma, pero incluso él podía ver cómo se abrían las grietas. La policía ya no estaba ciega. Tenía nombres, direcciones, pruebas. Amigos desaparecieron de la noche a la mañana. Algunos estaban en la cárcel, otros en la tumba. Los años dorados se desangraban, un arresto a la vez. Luego vino la traición que nadie vio venir, o tal vez todos sí. Dijeron que era una redada rutinaria, un almacén en Vía Ostiense. La policía esperaba encontrar algunas armas, tal vez un alijo de drogas. Lo que encontraron fue un arsenal, ametralladoras, explosivos, documentos que vinculaban a la banda con las más altas esferas del poder, incluso con el Banco del Vaticano. Las huellas dactilares de Claudio estaban en la mitad. La otra mitad tenía estampados los nombres de hombres a los que una vez llamó hermanos. El juicio que siguió fue un circo. Titulares, cámaras, rumores en cada pasillo. Los periódicos hablaban de conspiraciones entre la Magliana, la Camorra y el gobierno. Algunos decían haber financiado asesinatos políticos. Otros juraban que eran marionetas de fuerzas oscuras. Claudio, sentado en su celda, escuchaba la radio, preguntándose cuándo exactamente la realidad se había convertido en teatro. Estaba cansado de fingir que aún podía ganar. El imperio se derrumbaba y los buitres lo rondaban. Sabía lo que vendría después. Todos lo sabían. En el inframundo, la muerte no es repentina, está programada. En 1986 llegó el momento de ajustar cuentas. Lo encontraron una noche a la salida de un bar cerca de Garbatella, las mismas calles donde nació su leyenda. Dos hombres bajaron de un coche. Uno levantó una pistola. El cañón destelló 1, 2, 3 veces. Claudio cayó al pavimento, con la sangre brotando como rosas en su camisa. Pero el fuego del Vesubio se negaba a extinguirse. De alguna manera, imposiblemente, sobrevivió. Durante semanas se debatió entre la vida y la muerte, con el cuerpo destrozado, pero la mente ardiendo. En el silencio estéril del hospital, algo en su interior cambió. Comprendió la verdad que había negado toda su vida, que nadie escapa para siempre, ni de la violencia, ni de la culpa, ni de sí mismo. Cuando finalmente se recuperó, el mundo ya había cambiado. La banda se desmoronaba. Arrestos, juicios, ejecuciones. El imperio del oro se había convertido en óxido. Colafigli se escondía. Abatino estaba en prisión. Otros habían muerto o desaparecido. Las calles que antes temblaban al oír sus nombres,
Ahora los susurraban como cuentos con moraleja. Fue entonces cuando Claudio tomó la decisión que sellaría su destino. Decidió hablar. Lo llamaron arrepentido. El arrepentido. Pero arrepentimiento no era la palabra. No confesó por culpa. Confesó por agotamiento. Estaba harto de las mentiras, las máscaras, la interminable simulación de lealtad. Cansado de ver morir antes de los 30 a los chicos que una vez apadrinó, de contar las tumbas que se habían convertido en la única herencia de la banda. Quería, por una vez, hablar sin miedo, aunque eso lo matara. Y así habló. Durante horas, días, semanas, soltó nombres, lugares, fechas y tratos. Trazó un mapa de la anatomía de la corrupción romana. Los policías a sueldo, los políticos que sonreían para fotos con asesinos, los sacerdotes que bendecían su dinero. Sus palabras se convirtieron en un arma más afilada que cualquier cuchillo. Las autoridades lo llamaron un gran avance. El AMPA lo llamó blasfemia. De un plumazo, desmanteló la mitología de la Magliana. Describió cada asesinato, cada soborno, cada reunión secreta en cuartos traseros donde el poder y el pecado compartían el mismo vino. Incluso habló de los asesinatos que los vinculaban a las altas esferas. Pecorelli, Calvi, Orlandi, nombres que habían atormentado a Italia durante una década. Los jueces se escucharon. El mundo ahogó un grito, y la banda juró venganza. Claudio sabía lo que venía. No le importó. Había sobrevivido a las balas y a la traición. Lo que le asustaba ahora era el silencio. En prisión los hombres acudían a él para que les contara historias. Incluso sus enemigos lo llamaban el historiador del inframundo. Fue el último testigo de una época moribunda, el cronista de su propia destrucción. Pero el poder tiene memoria, y el perdón no. El mismo sistema que él ayudó a desenmascarar empezó a volverse en su contra. Los jueces cuestionaron sus motivos. Los fiscales dudaron de sus hechos. Los mismos periódicos que antes lo llamaban valiente, ahora lo llamaban mentiroso. Y los hombres que él había mencionado, aquellos que no habían sido capturados, empezaron a susurrar venganza. Intentó quitarse la vida una vez. Se empapó en gasolina. Encendió una cerilla. Las llamas devoraron su ropa, su piel, sus gritos. De alguna manera volvió a vivir, quemado, con cicatrices y vacío. El niño que había escapado del fuego se había convertido en el hombre que se quemó para ser creído. Para 1987, su testimonio había provocado docenas de ejecuciones, 70 órdenes de arresto y 56 ejecuciones. Debería haber sido una victoria. En cambio fue un requiem. En cuestión de semanas, los tribunales comenzaron a desentrañarlo todo. Los jueces dictaminaron que sus declaraciones no eran fiables y que las pruebas eran insuficientes. 40 arrestos fueron revocados, 20 más fueron desechados. La máquina se corrigió sola. La verdad, una vez dicha, se volvió demasiado peligrosa para vivir. Claudio observó desde su celda cómo los muros de la justicia volvían a su lugar. Comprendió entonces que incluso la verdad tiene dueños, y él no era uno de ellos. Afuera, Roma seguía como si nada hubiera pasado. Los políticos sonreían. Los sacerdotes rezaban. Los empresarios firmaban contratos escritos con tinta invisible. Y entre tanta civilidad, la banda de la Magliana aún respiraba, más débil, dispersa, pero viva. El fuego que había desatado no podía limpiar, solo iluminar. Y bajo esa luz cruel, Claudio Sicilia se vio a sí mismo como realmente era. Un hombre que confundió la confesión con la redención y la verdad con la libertad. Había descifrado el código. Ahora venían los lobos. Dicen que hay un momento, justo antes del final, en que todo se calma, cuando hasta la respiración del pistolero suena como un trueno,
y cada latido se siente como una disculpa. Para Claudio Sicilia, ese momento comenzó mucho antes de que llegaran las balas. Comenzó el día que dijo la verdad. A los ojos del submundo, confesar no era valentía, sino traición. El código era más antiguo que la ley, más antiguo que la propia Roma. No se habla, se muere antes de hablar. Y Claudio había hablado no solo de sus enemigos, sino de sus hermanos, su sangre, sus dioses. Había desvelado un imperio que había sobrevivido durante décadas gracias al silencio. La banda de la Magliana había amasado su fortuna con secretos, y ahora uno de los suyos había convertido esos secretos en testimonio. Los periódicos lo llamaron el traidor de Roma. El traidor de Roma. Pero traidor era una palabra demasiado simple. Para los hombres a quienes una vez llamó familia, Claudio no era un traidor. Era un contagio. Algo que debía erradicarse antes de que la infección se extendiera. Desde su celda, sentía la respiración de las paredes. Cada crujido en el pasillo sonaba como pasos. Cada sombra se alargaba demasiado. Los guardias ya no lo miraban, no por odio, sino por lástima. Sabían lo que se avecinaba. Todos lo sabían. Afuera el mundo estaba cambiando. La banda se había dividido en facciones más pequeñas. Algunas escondidas en España, otras enterradas en la clandestinidad política. La ciudad estaba más tranquila ahora, pero era el tipo de silencio que llega después de una explosión. Los escombros seguían cayendo. El polvo aún impregnaba el aire. Abatino, su antiguo aliado, había desaparecido. Se había convertido en informante. Colafigli estaba en prisión, jurando venganza. La jerarquía que una vez los mantuvo unidos había desaparecido, reemplazada por susurros, miedo y listas de venganza que se alargaban cada semana. Claudio pasaba las noches escribiendo. No cartas, sino recuerdos. Los garabateaba en los márgenes de periódicos viejos, en servilletas, en cualquier papel que encontraba. Escribió sobre Giuliano, sobre el rosario de su madre, sobre el primer hombre que vio morir. Escribía no buscando perdón, sino la prueba de que alguna vez había sido humano. Las páginas se amontonaban como oraciones que nadie leería. Había intentado escapar del fuego una vez, de niño. Ahora lo entendía. Nunca lo había logrado. Lo había llevado consigo, ardiendo silenciosamente bajo cada decisión, cada apretón de manos, cada crimen. Nápoles lo había quemado hasta la existencia. Roma lo estaba quemando hasta desaparecer. El fuego era su herencia y su destino. Lo trasladaban a menudo, de un lugar seguro a otro. Cada traslado parecía un ensayo fúnebre. Los guardias fingían que era por su seguridad, pero él sabía que no era así. El sistema se protegía a sí mismo, no a él. Solo era valioso mientras sus palabras fueran útiles. Una vez que terminaran las pruebas, no sería más que una molestia con pulso. Aún así, se negó a callarse. Cuando llegaron los periodistas, habló. Cuando los jueces dudaron, volvió a mencionar nombres. Ya no intentaba salvar su vida. Intentaba asegurarse de que su muerte significara algo. Esa fue la última ilusión que se permitió creer, que la verdad aún podía importar en un país construido sobre la negación. Para 1990, los juicios habían terminado, los titulares se habían desvanecido y Claudio era una reliquia del escándalo del pasado. Los nuevos criminales vestían traje y hablaban latín en los tribunales. El imperio de la Magliana se había convertido en leyenda, pero las leyendas, él sabía, tenían una larga memoria. Vivía tranquilamente en un pequeño apartamento cerca de Latina, bajo protección de testigos solo nominalmente. Su esposa lo había abandonado hacía años. Sus hijos se habían cambiado el apellido. Su única compañía era su paranoia. Bebía demasiado
Hablaba muy poco y se pasaba horas mirando el techo, buscando rostros en las grietas. A veces oía risas afuera, de esas que te recuerdan que no estás perdonado. Entonces, una mañana, recibió una carta. Sin remitente, sin firma, solo 2 palabras, garabateadas con tinta que parecía sangre. Ya venimos. Ya venimos. Se rió al leerlo. No porque le pareciera gracioso, sino porque era afortunadamente honesto. Por una vez, alguien había dicho la verdad. Quemó la carta en un cenicero y vio cómo se convertía en humo. Luego se sirvió una copa de vino y esperó. Pero la espera fue peor que la matanza. Los días se alargaron como años. Cada coche que aminoraba la marcha le hacía latir el corazón. Dejó de contestar el teléfono. Dejó de salir. Incluso la luz se sentía peligrosa. Alguna vez había infundido miedo. Ahora estaba hecho de él y, sin embargo, de alguna manera retorcida, encontró paz al saber que el final era inevitable. Ya no había más fingimientos, ni más tratos, ni más máscaras. La muerte era lo único honesto que quedaba en su mundo. Una noche, volvió a soñar con el Vesubio. La montaña brillaba contra el cielo nocturno, y el humo se elevaba como una mano que se extendía hacia el cielo. En el sueño, era de nuevo un niño, descalzo, corriendo entre las cenizas mientras su madre lo llamaba. Se giró sonriendo, pero al abrir la boca solo salió humo. Al despertar estaba llorando. Escribió una última carta esa noche, no a sus hijos, ya lo tenían enterrado en sus mentes, sino al país que lo había forjado. No era una disculpa, era un diagnóstico. No necesitan hombres como yo, escribió. Los crean ustedes. Cada mentira, cada silencio, cada apretón de manos con el diablo, crea otro Claudio Sicilia. Me matarán, pero seguirán construyendo más. Lo selló, lo dejó sobre la mesa de la cocina y esperó a que amaneciera. El 18 de febrero de 1991 sonó el timbre. 2 hombres estaban afuera, educados, casi formales. Uno llevaba una chaqueta de cuero marrón, el otro un periódico bajo el brazo. Sonrieron. Él les devolvió la sonrisa. Él lo sabía. El primer disparo le dio en el pecho. El segundo le rompió la mandíbula. El tercero, el que importaba, le atravesó el corazón. Se desplomó junto a la mesa donde la carta seguía intacta, con la tinta aún sin secar. Los vecinos dijeron que no oyeron nada, solo el ruido de un coche al arrancar, y luego, silencio. La policía llegó horas después. Lo escribieron como otro ajuste de cuentas. Los periodistas publicaron 3 párrafos. El País pasó página, pero el inframundo lo recordó. Dijeron que el vesuviano finalmente encontró su propia erupción. Dijeron que traicionó su sangre y pagó el precio antiguo. Dijeron que se lo merecía. Pero otros, unos pocos, susurraban algo diferente. Decían que Claudio Sicilia era el único hombre en Roma que había dicho la verdad. Y la verdad, como el fuego, siempre consume primero a quien la posee. En los años siguientes, su historia se convirtió en leyenda, luego en mito, y finalmente en una advertencia contada en susurros con whisky barato en bares clandestinos. A los jóvenes que se iniciaban en el oficio se les advertía: no acabes como Sicilia. Querían decir, no hables. Pero lo que deberían haber querido decir era, no creas. Porque lo que mató a Claudio no fue la traición, sino la fe. Fe en que el sistema podía cambiar. Fe en que la verdad podía oponerse a la corrupción. Fe en que el fuego podía purificar. Pero Roma se construyó sobre cenizas, y las cenizas no arden. Sus asesinos nunca fueron capturados. Claro que no. En Italia la justicia es una puerta sin bisagras. Solo se abre para quienes la construyeron. La investigación se desvaneció. Las pruebas se desvanecieron y los testigos olvidaron cómo recordar.
el nombre de Claudio se convirtió en un fantasma, su testimonio en una nota a pie de página. El imperio de las mentiras continuó, más limpio, más silencioso, más profesional. Y sin embargo, a veces, tarde en la noche, los viejos policías que aún recuerdan aquella época juran sentirla, un destello, un temblor bajo la tranquila superficie de la ciudad, como si en las profundidades de Roma, bajo las piedras y las catacumbas, el fuego aún respirara, esperando, porque hombres como Claudio Sicilia no desaparecen, perduran, atormentando la conciencia de una nación que finge no haberlos conocido. Había escapado del fuego una vez, sí, pero al final el fuego se le escapó. Se extendió a los periódicos que mintieron, a los jueces que llegaron a acuerdos, a los políticos que sonreían mientras hombres como él ardían. Claudio Sicilia no murió para silenciar la verdad. Murió para demostrar que todavía existía. La mañana llegó tranquila al día siguiente del asesinato de Claudio Sicilia, como si ni siquiera el sol quisiera ser visto. El cielo sobre Roma tenía el color de las monedas deslustradas, opaco y pesado. En algún lugar de la ciudad, las campanas sonaban para la misa, pero nadie en las calles se santiguaba. La muerte se había vuelto común, una parte más del ritmo, como el tráfico, los chismes o la corrupción. Su cuerpo yacía en la morgue, etiquetado, catalogado, olvidado. La policía lo llamó un ajuste de cuentas. No preguntaron a quién correspondía, porque en Roma la contabilidad de las muertes siempre era confidencial. Nadie reclamó el cadáver, ni su esposa, ni sus hijos, ni los hombres que una vez lo habían saludado como a un hermano. Durante 3 días, el nombre de Claudio apareció en los periódicos como un rumor que nadie quería confirmar. Luego se desvaneció, reemplazado por resultados de fútbol y escándalos políticos. La ciudad lo absorbió por completo, como siempre lo hacía, con gracia, indiferencia y una sonrisa perfecta. Roma había aprendido a enterrar la culpa hacía siglos, pero el silencio tiene peso. No se desvanece, se acumula, y en ese silencio algo empezó a pudrirse. Los oficiales que habían llevado su caso hablaban en susurros, temerosos de ser citados. Los jueces evitaron el tema por completo. Incluso los periodistas que antes le seguían la pista a cada palabra, ahora fingían no haberlo conocido. Era como si su muerte hubiera borrado no solo al hombre, sino el recuerdo de todo lo que había revelado. En los cafés del Trastevere, los ancianos discutían de política, los sacerdotes pulían cálices y los presentadores de televisión ensayaban la negación. Sin embargo, por debajo de todo, se respiraba un leve zumbido, una tensión que casi se podía oír si uno se quedaba quieto. Roma sabía lo que había hecho. Roma siempre lo sabe. La ciudad tiene conciencia, simplemente prefiere no usarla. Enterraron a Claudio en un cementerio municipal a las afueras de Latina. Una tumba sencilla, un nombre mal escrito, sin flores. Un sacerdote, un guardia y una llovizna que no paraba. Cuando el ataúd se hundió en la tierra, sonó como si cerrara la puerta a un secreto. El sacerdote dijo, «Que descanse en paz», y el viento rió. Pero la paz no era parte del plan. Para quienes orquestaron su asesinato, la muerte no era el fin, sino un mantenimiento. La maquinaria del poder no funciona con cadáveres, funciona con el miedo a convertirse en uno. El asesinato de Claudio no pretendía silenciarlo. Ya estaba en silencio. Pretendía recordar a los vivos lo que sucede cuando la verdad olvida su lugar. En los ministerios, hombres trajeados servían café y firmaban documentos que ya no mencionaban su nombre. En los tribunales, los fiscales archivaron los testimonios de Claudio como sin verificar. Los archivos que una vez conmocionaron a los gobiernos fueron transferidos discretamente,
resellados y sellados. Cuando un periodista los solicitó amparándose en las leyes de libertad de información, los documentos fueron devueltos con abundantes censuras, páginas enteras tachadas como una oración censurada. Y sin embargo, sus palabras no murieron. Perduraron en los pasillos, en la memoria de los oficinistas, en los márgenes de informes olvidados. Susurraban entre la burocracia como fantasmas en busca de justicia. Un detective que una vez entrevistó a Claudio dijo que aún soñaba con él, no como un criminal, sino como una advertencia. Me dijo, recordó el detective, me borrarán, pero ya sabrás lo que eso significa. El detective tenía razón. 2 meses después del asesinato, el gobierno anunció una nueva comisión antimafia, el tipo de teatro político que los italianos habían visto cientos de veces. Comités, testimonios, declaraciones y ningún resultado. Tras los discursos, los mismos hombres que Claudio había nombrado eran reelegidos, ascendidos o se jubilaban discretamente con honores. El sistema no se estaba corrigiendo, estaba limpiando sus huellas. En un pequeño apartamento de Nápoles, la madre de Claudio vio su rostro en la televisión. Ya era mayor, estaba medio ciega y le temblaban las manos al alcanzar la pantalla. Durante años, había rezado para que su hijo volviera a casa. Ahora rezaba por los hombres que lo habían asesinado, no por su perdón, sino por su miedo. Dios recordará, dijo en voz baja, aunque Roma olvide. Roma, por supuesto, lo olvidó. Siempre lo hace. La ciudad eterna sobrevive gracias a la amnesia selectiva. Recuerda el arte y la arquitectura, no la sangre. Los turistas llegaron ese verano, arrojando monedas a las fuentes y fotografiando las ruinas construidas por tiranos y esclavos. Se maravillaron con la belleza e ignoraron las manchas bajo el mármol. El genio de Roma reside en su capacidad de convertir la tragedia en paisaje. Pero bajo los adoquines, el viejo corazón aún latía, el mismo ritmo que Claudio había conocido, el mismo trasfondo de tratos en confesionarios y callejones. La banda de la Magliana había desaparecido oficialmente, pero su espíritu persistía en nuevas caras, nuevas empresas, nuevas fundaciones. El crimen había evolucionado. Ahora vestía traje, citaba las sagradas escrituras, asistía a cenas benéficas. Los lobos habían aprendido buenos modales, pero sus dientes eran los mismos. De vez en cuando, un periodista intentaba revivir la historia. Un documental por aquí, un debate nocturno por allá. Pero los hechos habían quedado demasiado enterrados, enredados en conspiraciones, contaminados por medias verdades. El público había pasado página. Querían nuevos villanos, nuevos escándalos, la comodidad de la distancia. Al fin y al cabo, la historia no es más que crimen con mejor iluminación. Aún así, hubo momentos, breves, electrizantes, en los que el silencio se quebró. Un nuevo testigo se presentó. Un expediente resurgió. Un nombre apareció en una investigación vinculada a los fondos del Vaticano. Y cada vez, alguien susurraba, Sicilia tenía razón. Luego, el momento se desvanecía, engullido por la burocracia o el miedo. En 1994, un joven fiscal llamado De Santis reabrió uno de los casos de Claudio. Era idealista, el tipo de hombre que aún creía que la ley podía prevalecer sobre la corrupción. Estudió las transcripciones, las fotografías, las cartas. «Hay algo de verdad aquí», les dijo a sus superiores. «Simplemente dejamos de escuchar». Un mes después, fue reasignado a la sección de infracciones de tráfico en Turín. El mensaje era claro: dejar de escuchar. Para entonces, los últimos miembros de la antigua tripulación de Magliana se estaban desvaneciendo. Abatino, el arquitecto, vivía bajo protección, mayor,
más corpulento, con el pelo encanecido. Cuando un periodista le preguntó si se arrepentía de algo, dijo: «Lamento que alguna vez creyéramos que podríamos ser reyes». Cuando mencionaron a Claudio, apartó la mirada. «Hablaba demasiado», dijo, pero no se equivocaba. En cierto sentido eso se convirtió en el epitafio de Claudio. No estaba equivocado. El silencio en torno a su nombre se convirtió en algo más grande, un olvido colectivo que se extendió más allá del hampa hasta el torrente sanguíneo de la nación. Los políticos invocaban la moralidad mientras blanqueaban dinero. Los banqueros financiaban a santos y pecadores por igual. Incluso la Iglesia, esa vieja cómplice del poder, prefería la absolución sin confesión. Todos querían pureza sin penitencia. Claudio había ofrecido lo contrario, y por eso lo mataron. Sin embargo, la historia tiene su propia religión y venera la ironía. En 2001, un periodista descubrió una grabación, una cinta enterrada en un viejo archivo policial. En ella, la voz de Claudio, ronca pero serena. «Un día me llamarán mentiroso, pero cuando lo hagan, escuchen quién habla». La cinta nunca se emitió. La cadena la calificó de demasiado políticamente sensible. Pero quienes la escucharon no pudieron olvidar el tono. Ni enfado ni súplica. Solo cansancio. El agotamiento de un hombre que ya había muerto antes que su cuerpo. Años después, cuando Italia empezó a confrontar su pasado en documentales y juicios, el nombre de Claudio resurgió. No como un héroe. Los héroes exigen perdón, sino como un espejo. Representaba todo lo que el país admiraba y despreciaba: la ambición, la lealtad, la traición y el insoportable peso de la conciencia. Había sido a la vez villano y testigo, pecador y profeta. En él Italia se veía a sí misma, brillante, corrupta y eternamente inacabada. Roma no pronunció su nombre, pero lo sintió. En el silencio previo al veredicto de un juez, en la pausa entre el sermón de un sacerdote y el paso de la colecta, en el eco de las campanas de la iglesia sobre el Tíber, él estaba allí, ni vivo ni muerto, solo presente, como está presente la culpa. El tiempo suavizó su historia, pero nunca la borró. Sus hijos crecieron, cambiaron de nombre, reconstruyeron sus vidas a distancia. Uno de ellos se hizo abogado, defendiendo a acusados de crímenes como los que cometió su padre. En los tribunales, cuando se enfrentaba a funcionarios corruptos, a veces se preguntaba si le temían, no por sus argumentos, sino por su sangre. Nunca habló de él, pero una vez, a la salida de un tribunal, le dijo a un colega: «Algunos fantasmas no quieren justicia, solo quieren ser recordados». Para entonces, Roma había entrado en un nuevo milenio. Los políticos eran diferentes. Los escándalos se reciclaban, los pecados se rebautizaban. Sin embargo, de vez en cuando, surgía una noticia sobre fondos desaparecidos, logias secretas, muertes misteriosas. Y los periodistas rastreaban el patrón hasta los viejos tiempos de la Magliana. Era como si la confesión de Claudio hubiera dejado una cicatriz en la conciencia de la ciudad, leve, pero permanente. El silencio de Roma no estaba vacío, estaba lleno de todo lo no dicho, de verdades demasiado pesadas para la luz del día. Los monumentos de mármol se erguían altos, indiferentes, pero bajo ellos yacía el sedimento de siglos. Crímenes superpuestos hasta convertirse en historia. La ciudad había aprendido a vivir con sus fantasmas, a convertirlos en atracciones turísticas. Pero los fantasmas nunca se fueron. Observaban, esperaban. A veces, cuando el viento aúlla en la piazza Navona por la noche, los viejos vigilantes juran oír pasos, lentos, pausados, resonando a través de la piedra. Dicen que es el vesuviano, que sigue caminando,
que sigue buscando la verdad por la que murió. El sonido se desvanece con el amanecer, pero el frío persiste, porque el silencio, como el fuego, no muere, consume. Roma sigue brillando, iglesias, palacios, la misma luz dorada que se derrama sobre pecados centenarios. Pero si escuchas con atención, bajo las campanas, el tráfico y las risas, puedes oírlo, el tenue crepitar de algo que aún arde, un recordatorio de que la belleza de la ciudad siempre se pagó con sangre, y que en algún lugar en lo profundo de sus adoquines el fuego espera airearse. Y quizá ese sea el verdadero legado de Claudio Sicilia. No sus crímenes, ni su confesión, ni siquiera su muerte, sino el eco que dejó, la certeza de que la verdad, una vez dicha, nunca desaparece. Simplemente se esconde, paciente como un volcán, esperando el siguiente temblor que la despierte. Dijeron que el tiempo todo lo cura, pero Roma nunca se curó. Aprendió a fingir. A principios de la década del 2000, la ciudad había pulido sus viejas heridas hasta convertirlas en mármol. Las ruinas fueron restauradas, los escándalos reembasados, los criminales renombrados. Cada sombra tenía un patrocinador, cada verdad, un editor. La banda de la Magliana era ahora una leyenda, un mito glamuroso susurrado en programas de televisión o recreado en películas que suavizaban su brutalidad, convirtiéndola en entretenimiento. Pero las leyendas tienen una forma de sobrevivir más que la justicia. Y en algún punto entre la nostalgia y la negación, los fantasmas comenzaron a despertar. De noche, el Tíber aún guardaba sus secretos. Lento, marrón, impenitente. El agua se deslizaba entre puentes más antiguos que la ley, reflejando luces que parecían temblar bajo su propia culpa. Las noches de Roma siempre habían estado llenas de susurros, pero ahora sonaban diferentes, digitales, electrónicos, precisos. La corrupción de la ciudad ya no vestía chaquetas de cuero, vestía trajes milaneses, conducía coches alemanes y enviaba mensajes cifrados en lugar de sicarios. Pero el patrón era el mismo: dinero, poder, silencio. Y entonces vino el primer temblor. Una serie de escándalos financieros a finales de la década de 2000 desenterraron conexiones que resultaban demasiado familiares. Cuentas en paraísos fiscales vinculadas a antiguas familias políticas. Empresas de seguridad vinculadas a hombres cuyos nombres no se habían mencionado desde los juicios de Magliana. La prensa lo llamó crimen organizado moderno. Los veteranos se rieron. No tenía nada de moderno. Era el mismo sistema, solo que renacido. Más ágil, más inteligente, más frío. En uno de los informes, enterrado en la página 17, apareció un nombre. No el de Claudio. Era demasiado peligroso, demasiado olvidado. Era su nombre en clave: el Vesuviano. Una cuenta anónima había realizado transacciones a través de empresas fantasma, dejando rastros que no llevaban a ninguna parte. Los periodistas lo descartaron como coincidencia, pero los policías que aún recordaban los viejos tiempos sintieron un nudo en el estómago. Era como si el fuego hubiera recuperado el aliento. Por un instante, Roma pareció mirar por encima del hombro, inquieta, recelosa de su propio reflejo. Resurgieron algunos documentales que intentaban relatar la historia de la banda con una perspectiva nueva, pero el relato siempre suavizaba el golpe. Los villanos se convirtieron en antihéroes, las traiciones en filosofía, la verdad en narrativa. Y en ese proceso de embellecimiento, el país logró perdonarse de nuevo, pero la verdad no perdona. Está esperando. Una noche de invierno de 2009, un magistrado jubilado llamado Lucio Renzi fue encontrado muerto en su casa cerca de Monteverde. Los periódicos lo calificaron de suicidio. Un anciano, depresión, pastillas, una nota sobre la soledad.
pero entre sus pertenencias había una carpeta marcada Sommasu. Dentro había transcripciones judiciales de la década de 1980, recortes de periódico y una fotografía descolorida de Claudio Sicilia. En el reverso, una línea escrita a mano por Renzi. Lo enterramos demasiado profundo. El descubrimiento apenas llegó a las noticias, pero quienes conocían el significado de la carta sentían como si los fantasmas les respondieran. Una joven periodista de investigación llamada Elena Montini retoma el hilo. No había nacido cuando la Magliana gobernaba Roma, pero su padre había sido empleado de policía durante los juicios. Una vez le dijo: «La historia no desaparece, solo espera al próximo tonto con el valor de tocarla». Decidió ser esa tonta. Elena pasó 2 años investigando. Archivos, expedientes sellados, historias que nadie se atrevía a repetir. Rastreó conexiones entre las confesiones de Claudio y redes de corrupción actuales, contratos de construcción, inversiones del Vaticano, incluso agencias gubernamentales. Cuanto más investigaba, más invisible se volvía. Correos sin respuesta, teléfonos en silencio, fuentes desapareciendo, hasta que una noche recibió un mensaje sin remitente: «Dejad que los muertos permanezcan enterrados». Ella no lo hizo. Publicó un artículo titulado «El fuego bajo el mármol». No mencionaba nombres, solo patrones, ecos y coincidencias demasiado perfectas para ignorarlas. Mencionaba a la Magliana, la Iglesia, el Estado y una frase que paralizó a la nación. Nunca matamos a la mafia. La contratamos. Durante 24 horas, el artículo fue tendencia mundial. Y luego, desapareció. El sitio web colapsó, su editor renunció y los archivos desaparecieron del servidor. Cuando revisó las copias de seguridad, estaban en blanco. A la mañana siguiente, un portavoz del gobierno lo calificó de invención maliciosa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero el silencio era diferente esta vez. No era borrado, era miedo. La gente empezaba a reconocer el ritmo, las mismas negaciones, los mismos rostros, el mismo fuego fingiendo ser luz. Era como si la profecía de Claudio se hubiera cumplido. Me matarás, pero seguirás construyendo más. Elena se adentró en la clandestinidad, sin dejar de escribir, sin dejar de perseguir fantasmas. Encontró a otros como ella, antiguos detectives, archivistas, incluso sacerdotes, que habían visto demasiado como para creer en coincidencias. Compartieron archivos, historias, fragmentos. Pieza a pieza, comenzaron a reconstruir el esqueleto del antiguo imperio, viendo cómo sus huesos sostenían el moderno. En una entrevista, un exoficial describió haber conocido a Claudio años antes de su muerte. «Me miró», dijo, y no estaba enojado. Estaba decepcionado. Me dijo: «Ya verás. Roma nos sobrevivirá a todos, pero la suciedad no desaparecerá. Solo aprende latín». Esa cita se volvió famosa otra vez, pintada en las paredes, impresa en camisetas, susurrada en las protestas. La tierra aprende latín. Fue una advertencia y una verdad. Para la década de 2010, la nación estaba de nuevo en crisis, económica, moral y espiritual. Escándalos que involucraban a bancos, organizaciones benéficas y políticos llenaban las ondas. Y con cada revelación, la gente empezó a ver las mismas caras, los mismos nombres, los mismos métodos. Corrupción reciclada con nuevos colores. No era que el pasado hubiera regresado, nunca se había ido. Para quienes recordaban, los paralelismos eran insoportables. Los mismos titulares, la misma foto de una víctima con un impacto de bala entre los ojos, el mismo encogimiento de hombros colectivo. Era como si Italia estuviera atrapada en una eterna repetición, condenada a repetir sus propios errores con mejores cámaras y peores excusas. Y luego, en 2017, sucedió algo extraordinario.
un documental emitido en un canal nocturno, Los archivos vesuvianos. Era una película corta, de producción barata, narrada por un actor de voz grave que hablaba como un oráculo. Pero lo que la distinguió fue su tono. Nada sensacionalista ni crítico, simplemente humano. Contaba la historia de Claudio, no como la de un gángster, sino como una historia moral. Un hombre nacido en el fuego, consumido por la lealtad, traicionado por el silencio. La película termina con una línea de la última carta de Claudio. No necesitas hombres como yo, los creas tú. La gente habló de ello durante semanas. Por primera vez en décadas, el nombre Claudio Sicilia volvió a ser tendencia, no como un criminal, sino como un símbolo. Los periodistas revisaron viejos archivos. Los jóvenes italianos que habían crecido pensando que la mafia era historia, se dieron cuenta de que era biografía, la de su país, y sin embargo, incluso cuando la verdad resurgió, era frágil, como una vela en una catedral llena de viento. Por cada documental emitido, otro desaparecía. Por cada confesión publicada, otra era silenciada. Era como si los fantasmas se resistieran a ser enterrados de nuevo, abriéndose paso entre las capas de negación para respirar, aunque solo fuera por un instante. Elena Montini, ya mayor, reapareció en un podcast. Su voz era firme, pero sus palabras temblaban. Solía pensar que la corrupción era un sistema, dijo. Pero no lo es. Es una cultura, un idioma, y la única persona que lo hablaba con fluidez, y luego se reveló, fue Claudio Sicilia. Hizo una pausa. Lo mataron por eso. Pero el fuego no se extinguió. Se movió. Y ella tenía razón. Se había instalado en las grietas de la Roma moderna, en cada acuerdo firmado a puerta cerrada, en cada ciudadano que miraba hacia otro lado cuando debería haber mirado con más atención. Los fantasmas no eran sobrenaturales, eran institucionales. Cada asesinato sin resolver, cada crimen impune, cada verdad no dicha, eran los fantasmas del mundo de Claudio, renacidos bajo una nueva administración. A veces, cuando la noche se siente demasiado quieta, casi puedes sentirlos, caminando invisibles por los pasillos del poder, susurrando viejas advertencias a hombres que fingen no oír. No buscan venganza, buscan el recuerdo, porque lo olvidado no se ha ido, solo espera a que lo crean de nuevo. Roma sigue siendo hermosa, eterna y obscenamente hermosa. Pero la belleza, dijo una vez Claudio, es solo otra forma de ocultar la decadencia. Y ahora, décadas después, el mármol aún brilla, los turistas aún sonríen, los políticos aún bendicen las cámaras. Pero bajo sus pies, la misma ceniza se mueve. Los fantasmas están inquietos, han aprendido a tener paciencia, y el fuego bajo el mármol, ese calor silencioso e invisible que Claudio llevó de Nápoles a Roma, de los callejones a los palacios, aún arde, esperando al próximo insensato, al próximo creyente, al próximo sincero que crea que la historia puede cambiarse. Cuando llegue ese día, Roma volverá a temblar, y en algún lugar, en el silencio entre sirenas y oraciones, la ciudad recordará su nombre, no como un santo, no como un pecador, sino como el hombre que intentó advertirle que el pasado nunca muere, porque en Roma el pasado no queda atrás, está por debajo de ti. Respiración. Roma olvida en público y recuerda en secreto. Guarda sus recuerdos como el Vaticano guarda reliquias, encerradas en oro, custodiadas por el silencio. Han pasado décadas desde que Claudio Sicilia cayó al pavimento, y sin embargo, su ausencia aún resuena en el latido de la ciudad. Las calles que una vez gobernó han sido repavimentadas, los bares reemplazados por boutiques, el nombre de la banda se ha convertido en folclore. Pero todo mito deja rastros, y su rastro está en todas partes, en la vacilación de los policías,
en la risa nerviosa de los ministros, en la forma en que los periodistas bajan la voz cuando las cámaras dejan de grabar. La historia trata a hombres como Claudio como ejemplos aleccionadores. Roma los trata como decoración. Los guías turísticos señalan el antiguo bloque de Garbatella y hablan de la infame banda, sonriendo como si estuvieran describiendo un set de rodaje. Los turistas asienten, sin saber que el suelo que pisan una vez bebió sangre real. La ciudad ha aprendido a convertir el horror en patrimonio. Vende entradas para sus tragedias y las llama cultura. Pero hay gente que aún ve a través del barniz. En archivos que huelen a polvo y negación, jóvenes investigadores rebuscan entre viejos expedientes, leyendo su testimonio línea por línea. Descubren a un hombre menos monstruo que espejo, producto de la avaricia de su siglo, de su confusión entre supervivencia y éxito. Escuchan su voz en las cintas supervivientes, áspera, deliberada, agotada. Todos fuimos culpables, dice. Algunos por lo que hicimos, otros por lo que permitimos. No es una confesión, es la acusación contra toda una generación. Reproducen la cinta una y otra vez, hipnotizados por la calma de su tono. No implora clemencia, la disecciona. Eso es lo que más los inquieta, su lucidez. Claudio Sicilia había mirado directamente a la maquinaria del poder y la comprendía demasiado bien. Ese era su verdadero crimen. No asesinato, no drogas, comprensión. Sabía dónde iba la sangre al secarse. Sabía que la corrupción no era una infección, sino anatomía. Órganos, nervios, reflejos. Y una vez que entiendes la anatomía, ya no puedes creer en milagros. La Roma moderna prospera olvidando ese conocimiento. Prefiere la fe a la comprensión. Los políticos pronuncian discursos de renovación. Los ciudadanos aplauden, aliviados de que se les mienta con mejor dicción. Las cámaras recorren el parlamento, las catedrales, las fuentes que aún brillan bajo cielos turbios, y el narrador de esta ciudad, si Roma misma pudiera hablar, susurraría: mira qué hermosa puede ser la negación. A veces los fantasmas ponen a prueba esa negación. Un periodista recibe una memoria USB por correo, sin nombre ni nota, con archivos que rastrean contratos vigentes hasta empresas fundadas durante la época de Magliana. Un banquero desaparece durante una investigación. Un sacerdote dimite tras rumores de lavado de dinero para organizaciones benéficas que nunca construyeron un solo orfanato. Cada suceso ilumina brevemente el patrón, y luego la luz se apaga de nuevo. El público parpadea, medio consciente de que ya ha visto esta película. Y sin embargo, el patrón en sí tiene memoria. Atrae a nuevos jugadores a la misma coreografía. Un joven político con una dicción perfecta cita las escrituras sobre justicia mientras firma acuerdos en cuartos traseros. Un jefe de policía brinda con los hombres que debe arrestar. Un periodista acepta un ascenso a cambio de silencio. Ninguno cree estar repitiendo la historia de Claudio, pero lo están haciendo. Simplemente aún no conocen el final, porque cada generación encuentra su propio Vesuviano, alguien que resurge de las cenizas, cree poder controlar el fuego, y luego aprende que el fuego lo controla todo. El ciclo es más antiguo que el crimen. Es el ritual de poder más antiguo. Construyes, quemas, reconstruyes de las cenizas y lo llamas progreso. A veces, de noche, Roma se siente inquieta, como si supiera que el equilibrio se ha roto. El viento que viene del Tíber huele ligeramente a hierro. Las iglesias están demasiado silenciosas. En algún lugar, una sirena aúlla más de lo debido, resonando por callejones que una vez pertenecieron a hombres como Claudio. El sonido se siente menos como una advertencia que como una confesión.
una ciudad que se confiesa a sí misma en el único idioma que aún entiende. Los hijos de Claudio ya son de mediana edad. Viven lejos de la ciudad que moldeó y destruyó a su padre. Una de ellas, la hija, abogada, enseña ética en una universidad. Sus alumnos leen sobre el crimen organizado como si fuera mitología, algo de un pasado desaparecido. No les dice de quién corre la sangre por sus venas, pero de vez en cuando un alumno pregunta por qué la corrupción nunca desaparece del todo, se detiene. Porque la admiramos demasiado, dice en voz baja. Confundimos la audacia con la fuerza. La clase se queda en silencio, sin saber que acaban de escuchar el resumen de todo un siglo. Afuera, la ciudad bulle. Nuevos proyectos de construcción se alzan sobre viejos escándalos. El horizonte cambia, pero los cimientos permanecen inalterados. Un sedimento de secretos tan profundo que ni siquiera los terremotos lo perturban. Roma sobrevive no purificándose, sino realizando la absolución con tanta belleza que nadie nota la mancha. Cada pocos años, un cineasta intenta capturar de nuevo la historia de Claudio. Discuten sobre el tono. ¿Fue villano o víctima, testigo u oportunista? Ninguno acierta. Muestran la violencia, el glamour, la traición, pero no el vacío que vino después. La verdadera historia no se trata de armas, se trata del silencio. Se trata de lo que sucede cuando un hombre finalmente dice la verdad y se da cuenta de que el mundo prefiere la mentira. Esa es la tragedia que ninguna cámara puede encuadrar. Imaginen el plano final, la ciudad al amanecer, la luz derramándose sobre los tejados, el Tíber brillando como oro líquido. Una voz dice: «Roma perdura». Los turistas despiertan, los mercados abren, el mármol reluce, todo vuelve a parecer eterno. Pero bajo esa serenidad, en los túneles donde la vieja pandilla escondía sus armas, la humedad gotea como sudor. Las paredes vibran débilmente, como si respiraran. Si pegas la oreja a la piedra, casi puedes oír un latido. Lento, implacable, esperando. Ese es el secreto de Roma. No mata a sus fantasmas, los contrata. Cada generación construye su fortuna sobre los huesos de la anterior. Cada confesión se convierte en la base de una nueva mentira. Claudio lo comprendió, y eso lo llevó a la locura. No por miedo a la muerte, sino porque comprendió que ni siquiera la muerte pondría fin a la representación. Los actores cambian, el guión permanece. Era el hombre que sabía demasiado. No de armas ni de dinero, sino de la mecánica de la negación. Vio cómo la verdad solo funciona cuando es incómoda. Como una nación cimentada en la fe, requiere que los incrédulos la mantengan honesta. En otra vida, podría haber sido filósofo. En esta, se convirtió en la prueba de que la filosofía es letal cuando se practica sin permiso. Su tumba, abandonada durante años, ha recibido recientemente pequeñas ofrendas. Una vela roja, un trozo de papel, un cigarrillo aún encendido. Nadie admite haberlas dejado. Quizás antiguos gánsteres en busca de redención. Quizás jóvenes idealistas en busca de coraje. O quizás la propia ciudad, culpable a su manera, enviando pequeños gestos de disculpa. El viento derriba la vela, esparciendo cera como lágrimas sobre la piedra. La llama parpadea una vez más antes de apagarse, y en ese breve destello podrías jurar haber visto su sombra inclinarse hacia atrás, medio sonriendo, como diciendo: «Te lo dije». La historia debería terminar ahí, pero nunca termina. El fuego bajo el mármol sigue susurrando, y el susurro se hace más fuerte con cada escándalo, cada renuncia, cada archivo redescubierto. El fantasma de Claudio Sicilia no pide venganza, exige recuerdo, no la santidad, sino memoria, porque olvidar es el verdadero pecado de Roma, y recordar es la única rebelión que queda. Una noche, dentro de años,
Cuando otro periodista decida seguir la misma pista, caminará junto al río y observará el reflejo de las farolas danzando como llamas. Pensará en él, el niño que escapó del incendio, el hombre que lo cargó, el testigo que ardió por hablar, y comprenderá que la historia no se trata de él en absoluto. Se trata de todos los que eligen el silencio cuando la verdad empieza a costar demasiado. Roma seguirá brillando. Las iglesias seguirán resonando. Los fantasmas seguirán caminando. Y en algún lugar de ese ciclo infinito, el fuego volverá a avivarse, buscando otro recipiente, otra voz, otra alma lo suficientemente temeraria como para creer que las palabras aún importan. Porque al final, eso es lo que demostró Claudio Sicilia, que la verdad no es inmortal, sino contagiosa. Infecta a los vivos, incluso cuando fingen inmunidad. Y una vez que la has escuchado, aunque sea una vez, nunca podrás olvidar el crepitar de esa llama ancestral. Así que cuando aparezcan los créditos y el último fotograma se funda en negro, escuchen atentamente. El silencio que sigue no es vacío, es respiración, esta espera, es Roma, y en algún lugar justo debajo del mármol, el fuego sonríe.